¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esta vez me toca conducir a mí y tengo el privilegio de estar acompañado, como siempre, de mis queridos compañeros, colegas. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches, Juan Carlos. El maestro Gilberto Zavala, ¿cómo está usted, maestro? Bien, gusto saludarte. Bienvenido. Y el maestrazo Ricardo del Muro. Hola, gusto saludarlos. Mi doctorado gratis en periodismo desde que estoy a su lado. Buenas noches. Hay varios temas, bastantes temas en la agenda nacional, y yo destacaría tres, salvo que quieran agregar un nuevo tema. Pasado mañana creo a la medianoche se vence el término para la consulta que pues las bases de Morena hicieron con mesas en todo, a lo largo y ancho del país. Y bueno, al parecer nada más juntaron, al día de hoy se supo que 800,000 firmas, cuando se requieren 1,800,000, conforme a la ley que aprobó el Congreso por el presidente. Y por otro lado, bueno, el mismo presidente ya se anticipó hoy al eventual, vamos a decir así, que ante la posibilidad de que no hayan reunido las firmas suficientes, ya se adelantó el presidente a decir que él mismo lo va a solicitar. Pero estaba analizando que no lo puede solicitar directamente al INE, que se lo tiene que solicitar a la Suprema Corte, y a mi juicio, pues de ahí no va a pasar. Ese sería un tema. El otro tema, pues va a ser el tema de la elección interna de Morena, en un hecho inédito. Se resuelve, recordarán ustedes que el PRD, desde su creación, casi siempre tuvo conflictos a la hora de elegir a su dirigencia nacional. Es una característica de la izquierda en este país que no se ponen de acuerdo para poder hacer una elección aceptada por todos. Son varias las elecciones que terminaron así, y esa misma herencia la tuvo Morena, que bueno, hoy tiene 51 candidatos a ser presidentes y 54 a ser secretarios generales, que se harán mediante una encuesta a través de 3 encuestadoras. Se ha decidido iniciar un proceso de preselección de las personas más conocidas, porque según los encuestólogos, pues es muy difícil hacerle una pregunta a los encuestados, porque se hará, al parecer, casa por casa, no será telefónica, no estoy muy cierto, con tantos activos, es decir, con tantas preguntas. Lo cierto es que la apuesta por la cual se inscribieron muchos, pues es porque son más conocidos. Entonces, a mí me parece que el personaje más conocido, quizás de más nivel, sea Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, un joven que se llama Gibran Ramírez, digamos que son, bueno, y la misma Jacob Polensky, la misma Marta, no me acuerdo cómo se llama la otra dirigente. Está Citlali, ¿no? Una senadora también. Citlali acompaña en la fórmula a Porfirio Muñoz Ledo, aunque la elección es por separado. Y el otro tema que teníamos es el de, perdón, ayúdenme. Está también el de Tila, ¿no? Si nos vamos a un problema local. El conflicto en Tila, que es un tema bastante complicado. Ya para rematar, si nos da tiempo, hablaremos de la famosísima rifa del avión. Este sexenio, dentro de 100 años, va a ser recordado porque se dedicó un tercio de su gobierno a rifar un avión. Entonces, empezamos, Keta, si quieres, con el tema de la consulta, si te parece. A ver. Pues adelante, ¿verdad? El tema de la consulta, como tú bien señalas, desde el PRD regularmente en el momento de elegir a sus dirigentes, muchas veces hicieron lo que hoy se está haciendo, hacer consultas nacionales para la elección de sus candidatos, ponían sus mesas en diferentes parques del país, ¿no? Donde era una consulta abierta, hasta tú que en un momento dado no eras perredista, podías participar. Hoy, pues nuevamente esto pasa, y además, como señalabas también, creó muchas divisiones. Recuerden de las famosas tribus del PRD,
Que yo creo que eso precisamente provocó que cuando se crea, que cuando López Obrador quiere ser nuevamente candidato y ya un grupo del PRD no decide acompañarlo en su aventura, pues ahí viene la división del PRD, que un grupo se va con Morena y con López Obrador, y un grupo minúsculo, porque no es, ha estado hasta también como el PRI sufriendo por las posibilidades de pérdida de registro, ¿no? Hizo que esta división provocara esta, por ejemplo, perdón, que esta forma de elegir a sus candidatos y estas divisiones provocaran este fraccionamiento del PRD que hizo que esté como esté, ¿no? Entonces hoy Morena, pues no sé si van a quedar satisfechos con la elección, no sé qué decisión irán a tomar, pero yo creo que tendrán que meditar bien que salga quien salga, debe ser un factor de unidad, ¿no? Un partido siempre la unidad se da en torno a su dirigencia. Habrá disidencias, es lógico, pero que no provoquen situaciones de conflictos graves, ¿no? Lo que parece inevitable cada que hay un proceso, bueno, acá no se trata de un candidato, eso es importante señalarlo. En el caso de un candidato, pues se ve que sea una persona conocida, que tenga un buen puntaje y que lo haga competitivo. En el caso de las pluris, López Obrador decidió que se hicieran mediante un mecanismo que por cierto es muy antiguo, que es el de la tómbola, aunque pareciera broma, pero en Venecia, cuando era Estado-Nación, hace ya bastantes siglos, así se elegían y eso evitaba que hubiera conflictos, era un poco aleatorio, un poco a la suerte. Pero a mí me parece que para elegir el perfil de un dirigente, pues no se necesita necesariamente que sea el más popular. A mí me gusta mucho la idea de que sea Porfirio, por ser un estadista, por darle forma, porque yo sí quisiera una izquierda pues más centrada, menos dominada por sus grupos. ¿Qué opina usted, maestro Gilberto Zavala? Gracias, Juan Carlos. Mira, yo diría que está bien hablar de Morena, pero hay otros temas que de verdad son importantísimos para la sociedad, para las personas. Por ejemplo, el presupuesto, los alcances del presupuesto ante un escenario difícil, complejo para las economías de las familias. Pero está bien, hablar de Morena, fíjate, estaba revisando unos datos que efectivamente pasado mañana inicia esa consulta para saber quiénes están mejores posicionados. Del 16 al 22 de septiembre va a ser Demotecnia y Mendoza Blanco, quienes van a realizar esa ronda previa para detectar los mejores perfiles y los mejores posicionados. Y ya después, las encuestadoras de Ulises Beltrán, Francisco Abundis y Andrés Levy Covarrubias van a realizar encuestas abiertas a la población en general abierta, para definir las preferencias de los interesados a partir del 26 de septiembre al 2 de octubre, y los resultados van a estar el 4 de octubre. Me quedé pensando con este dato, ¿y quién va a pagar estas encuestadoras? Va a ser de las... ¿Dónde sale el recurso? Cuando hay una austeridad que está ahogando, que ya ahogó a subsecretarías, que nos está llevando a un escenario en el que los fideicomisos públicos desaparecen, en donde los alcances de un presupuesto, yo diría, sí responsable con nuestra situación. Sin embargo, se espera que haya la inflación para el 2021 esté en el 3%, pero hoy ya la tenemos en el 4.05% y tenemos una tasa del Banco de México de interés, dicen ellos, del 50 puntos bases para que se empiece con 4%. Si empezara con el 4% y hoy ya tenemos en el 2020 de 4.05%, ya estamos hablando en negativo. Bueno,
Entonces, cuando veo los recursos que se van a gastar, porque son encuestadoras serias, formales, a las cuales sin duda el INE tiene que contratar, entonces es recurso público. Es decir, a ver, no se ponen de acuerdo políticamente una organización, partido, movimiento o movimiento partido, como se quiera llamar, para elegir una dirigencia, y entonces, como no se ponen de acuerdo, ok, que sea el INE quien lo ordene, quien lo haga a través de las encuestas, a través de una situación que les va a dar o les va a redituar políticamente punch a los participantes, porque finalmente sí se posicionan, finalmente sí quedan en un escenario de competencia nacional y los posiciona para la perspectiva electoral del 2021, a todos, en mayor o menor medida. Entonces, independientemente de quién gane, yo estoy viendo ahí, visto desde la economía familiar, en donde un recurso que debe de ir para inversión o no sé para qué sea, aunque ya esté etiquetado, efectivamente nos deja a la ciudadanía en general como diciendo, ¿y yo qué tengo que ver, no? Pero bueno, es un ejercicio político previo a las elecciones, interesante, aunque el escenario está airado, encontrado. Es un momento entonces difícil que había que reflexionar. Yo les quiero llamar a las familias, a los que están efectivamente en casa, a mamá y papá y a sus adultos mayores, en que hoy efectivamente el consumo familiar va a estar sumamente deteriorado en el 2021, en donde aquellos que tengan familiares en los Estados Unidos o en Canadá van a estar viviendo, como ya lo están ahora, de las remesas que están enviando esos familiares o de las pensiones en términos de apoyo que reciben, válgase las intergeneraciones de los adultos mayores y que están en esa condición de jubilados, o los que reciban apoyo a partir de los programas sociales, o de aquellos que están empezando a recuperar su empleo formal, o de la economía que ya medio se empieza a reactivar, pero seguimos teniendo la pandemia. En fin, es muy complejo, pero está bien, ahí está Morena con su elección, y nosotros hablando de Morena, con a ver quién salga como dirigente. Tú decías, Juan Carlos, de este señor Muñoz Ledo. Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, es toda una institución, y alguna vez yo hice un comentario, lástima que ya está muy grande, ¿no? Pero es un tipo, pues, punto. Bueno, estamos hablando, yo me hice la misma pregunta, la he estado haciendo con gente que sabe. Me dicen que va a ser de las propias prerrogativas del partido, es decir, se les va a descontar de sus prerrogativas. Pero también me hice otra pregunta que no me han respondido en el INE, que es respecto de si va a haber una supervisión y fiscalización, porque yo ya estoy dando seguimiento a las giras que están haciendo, los gastos. Mario Delgado ha recorrido el país, ahí se rentan salones. ¿Quién, ahora sí, como dice el propio presidente, Ken Pompó, le van a rendir cuentas al INE? ¿Va a haber un criterio, como lo hizo Murayama, para negarle el registro a México Libre del 5% por si alguien gana por un exceso de gastos? Pero la pregunta que le quería hacer básicamente al maestro Ricardo es qué opina de la encuestocracia. Esto, en mi opinión, pues yo lo he vivido como dirigente partidista, que lo fui hace unos años, que me encontraba personas extraordinariamente inteligentes, preparadas para ocupar los cargos, pero no eran conocidas, y no les da tiempo luego, en una campaña por falta de dinero, de darse a conocer. Podrían ser los mejores legisladores, los mejores alcaldes, los mejores regidores, pero resulta que tenemos una especie de democracia televidente, mediocrática. ¿Qué opina usted, maestro, de eso? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, en cuanto a los recursos, pues si se trata de que Morena no gaste recursos porque tenemos la crisis encima, considerando que cada partido tiene sus recursos, bueno, pues eso se puede extender a todos los partidos. En todo caso, que los partidos actúen sin presupuesto y que ese dinero se vaya al pueblo que necesita en este momento de pandemia. O sea, creo que ese planteamiento no es correcto. Finalmente, Morena tiene sus recursos, y por supuesto, pues lo que estamos observando son acciones en dos sentidos. Uno es de que es difícil, o sea, hay que considerar de que Morena no es un partido político
en su estructura tradicional es un movimiento tendiente a convertirse en partido. Dos, también no estoy de acuerdo en que la tradición de la izquierda es pulverizarse. Claro, me acuerdo en la universidad existía un chiste de que en cuanto se salía un partido comunista, luego salió un partido trotskista y después un partido trotskista izquierda, democrático. Pero bueno, pues veamos el simple hecho del PRI, que se fracturó finalmente. El abuelo de todos los partidos es el PRI. El mismo ejemplo del Partido de Acción Nacional, de donde sale el México Libre. En fin, o sea, es una cosa normal de que los partidos se fraccionen. Y en el caso de Morena, pues definitivamente va a ser importante dos cosas. Una, el hecho de que salga un dirigente, pues va a tener que tener un respaldo fuerte. Bueno, finalmente se tiene que salir un dirigente, uno. Y dos, tarde o temprano, y que no nos espante, que no lo veamos como que está la desintegración de Morena, tarde o temprano se va a tener que depurar Morena. Porque también yo no me atrevería a decir que hasta qué punto Morena es un movimiento de izquierda, como tampoco podemos publicarlo como populista, porque si nos ponemos a analizar las personas que en un momento determinado se juntaron alrededor de Morena, hay de todo, es un tutti frutti, y por eso explica los conflictos internos que tiene Morena, ¿no? Pero, pues bueno, es cierto, finalmente, a pesar de todo, es lo que está acaparando la atención nacional. Y pues yo lo decía, o sea, más allá de yo en lo personal, creo que en este momento la única encuestadora realmente seria, casi lo ha demostrado, es la de Mitofsky, ¿no? Que es la que, digamos, es más imparcial en su forma de evaluar diferentes fenómenos políticos. Y de ahí en fuera, las demás encuestadoras, después del auge de la encuestitis, y lo sabemos, toda encuestadora te hace la encuesta a la medida, y es muy fácil hacerlo para los que saben de actuaría y demás. Es muy fácil hacer una encuesta a la medida de tus necesidades y de lo que quieres plantear al exterior, ¿no? El hecho es de que sí, finalmente yo creo que el Instituto Nacional Electoral se metió en esto. Creo que fue una cierta invasión y va a tener que resolver sobre un dirigente de Morena, y el perfil del dirigente de Morena, finalmente, pues nos va a poder dar indicios sobre para qué lado va a jalar Morena hacia la elección del 21, pero hasta después, ¿sí? Yo no le veo problema en ese sentido antes, ¿no? Pero sí está acaparando la agenda, por un lado, y finalmente, se quiera o no se quiera, no tanto el presidente, el grupo hegemónico que está en el poder, llamémoslo así, el grupo que tiene el poder en sus manos, es el que va a decidir hacia qué dirigente va a funcionar. Como en su momento ese grupo hegemónico, en todo caso Morena, pues decidió que el PRI continuara como tercera fuerza en la Cámara de Diputados. Decía Echeverría cuando le preguntaban si su gobierno era de izquierda o de derecha, no somos de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Sí, y es cierto. Y también López Mateos dijo que eran a la izquierda de la Constitución, o como decía López Mateos, tenía López Mateos otra frase. No les gustaba definirse, lo que sí vemos es que, como dice el maestro Ricardo, pues es un conglomerado ideológico que gira en torno a la figura del presidente López Obrador, hay que decirlo tal cual. Y además otra cosa, hay gente, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención las posiciones de gente digamos, de izquierda, muy, pues no radical, pero más de izquierda, digamos, más ortodoxa, como Roger Bartra, que por ejemplo, pues está contra López Obrador, y muchos de sus planteamientos, si uno los pone, los planteamientos de Roger Bartra con los del Grupo Monterrey, casi se igualan a esta posición del ZLN, que tampoco reconoce a López los extremos se unen en un momento dado, ¿no? Oye, pero fíjate, Juan Carlos. Perdón, te quiero dar la palabra con una pregunta. ¿Vale la pena que hablemos de la rifa, de la vacilada esta, de la rifa del avión? Yo creo que no. Para el presidente es muy importante, ¿no?
O sea, ¿cómo ven que el INSABI terminó comprando boletos con dinero público para que lo que se obtenga sirva para darle al INSABI, al hospital que se saque la rifa? No sé, ¿valdrá la pena hablar de ese tema? Yo creo que no. Yo creo que, como decía aquí el maestro Zavala, ¿verdad? Es más importante, por ejemplo, el presupuesto, le quitaron 11,500 millones de pesos a los municipios en el tema del Fortasec, ¿no? Lo que era el Fortamun. Les están pegando. Que es seguridad, es el tema de seguridad, ¿no? Y entonces eso es donde compran uniformes, donde se capacita a la policía, donde se forman nuevos cuerpos policíacos, ¿verdad? Y sobre todo en lugares como Chiapas y otros estados donde tenemos la alerta de violencia de género. De ahí, de alguna manera, por ejemplo, cuando estuve ahí en la Secretaría Municipal de la Mujer, nos sirvió mucho el Fortasec para la capacitación a la policía en temas de perspectiva de género, en temas de cómo hacer las detenciones, la atención a las mujeres. Y entonces eso sí es una tragedia, este recorte presupuestal que se está llevando a cabo, y sobre todo en determinados rubros que son tan importantes en este momento del país, ¿no? ¿Habrá, maestro Zavala, alguien que le explique al presidente los daños colaterales que producen estos recortes así a machetazo limpio en el presupuesto? Porque lo que es evidente es que está priorizando sus obras. Por ejemplo, a turismo le aumentó 38,000 millones de pesos, pero de esos 38,000, casi 26,000 son para hacer el Tren Maya, es decir, bajaron por ese rubro, pero no se está fortaleciendo a ninguna secretaría. Me dejó muy preocupado porque no está claro lo que usted mencionaba en un programa pasado, de que sí se le van a dar 14,000 nuevos, puestos a la Guardia Nacional, y por otro lado les estás quitando a los municipios. Yo lo que observo es un acaparamiento del presupuesto en manos del presidente y un debilitamiento del gobernador, de gobernaturas y municipios, como nunca antes había sucedido. Sí, mira, Juan Carlos, yo tuve la oportunidad de echarle un ojo a tu columna y me llama la atención, amén de lo que tú esbozas, que señalas que hay una oposición desarticulada, que tenemos una oposición desarticulada que en el mejor de los casos ocupa los casos o los medios, los espacios, pues para quejarse y lamentarse. Y efectivamente creo que había que innovar mediática y estratégicamente esos espacios para poder posicionar una idea que conlleve sí la crítica, pero también que conlleve un mensaje. El éxito del presidente sigue siendo ese mensaje de esperanza, aunque ya es más realidad, pero tiene él continúa él con un enamoramiento de las masas, maneja muy bien el espectro de la comunicación, y entonces por eso es que temas como el presupuesto pasan desapercibidos. Y el tema del presupuesto es lo que vamos a vivir en el próximo año 2021. Que nos va a repercutir. Y que el propio secretario de Hacienda lo ha manifestado, que es una situación muy, muy austera, va a estar mayormente complejo que el 2020. No nos estamos preparando, ni la oposición prepara, ni el gobierno prepara a las familias para que medien, para que ahorren, para que sean cautos y prudentes a la hora de llevar a cabo sus gastos o sus inversiones. Yo quiero apuntar, si me lo permitieran, en los indicadores macroeconómicos que este paquete económico del 2021 pasa porque el Producto Interno Bruto tenga un crecimiento, le llaman en términos de la propuesta, de 4.6, y solamente está hablando de recuperar lo que llevamos perdido. No es realmente crecimiento.
La inflación la ponen al 3%. Yo decía que tenemos ahorita mismo 4.05% y es mayor al nivel que tuvimos en mayo del año 2019. La paridad del peso mexicano, como está ahorita efectivamente, está planteado a 21.90 pesos. Se ha mantenido. Si se mantuviera esta paridad, encontraría cabida el presupuesto y no habrían mayores altibajos. El precio del petróleo lo está planteando a $42.1 por barril para el próximo año. La plataforma de producción la plantean en 1.857 millones de barriles por día. Se espera que en este año tengamos un recorte de la tasa de interés de 50 puntos bases para que se empiece con 4% en 2021, pero hoy ya tenemos 4.05. ¿Qué quiere decir la inflación? Que los productos son más caros ahora. Ahora mismo el dinero ya no nos está alcanzando. Y tenemos una reducción en los requerimientos financieros del sector público de menos 4.7% a menos 3.4% del Producto Interno Bruto. Pero hay algo más importante. Si no tenemos inversión, si no hay inversión, porque no hay confianza, porque no se está trabajando en la confianza, porque se percibe a un gobierno que no se acopla efectivamente a los esquemas de la gente empresaria, de la gente que tiene el dinero. Y entonces tenemos un problema allí, porque dentro de los aspectos políticos, el presidente plantea en el paquete económico 2021 prioridad a salud, crecimiento y a seguir reduciendo, esa es la narrativa, la desigualdad social a través de los programas sociales. Es decir, con la pandemia creció la base social. ¿De dónde entonces saca dinero? Pues del proyecto de presupuesto de egresos, que la recaudación va a ser menos, vamos a más o menos el 3% va a ser menos de la recaudación, pero vamos a gastar un poquito más y no hay que endeudarse. Pero en términos de la inversión, no se está trabajando o se percibe que se trabaja muy poco en la certeza jurídica y la confianza para la inversión privada nacional e internacional. Entonces, si efectivamente el próximo anuncio que va a ser mañana del acuerdo del programa de infraestructura con la iniciativa privada, en la que pretende abrir la inversión privada al sector energético y eléctrico, si se da ese anuncio y es favorable y hay buena inversión, entonces acompañará a los alcances de este paquete económico del 2021. Y efectivamente, los proyectos estratégicos van a continuar. Tren Maya, el proyecto transísmico, el aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas, y que no se está planteando contraer deudas. Entonces, es un modelo que está planteando ir más hacia la libertad económica y ojalá así sea menos regida por cuestiones políticas. Y el problema está ahí. Tú planteabas en tu documento que se está desplazando o se estigmatiza a los medios de comunicación. Entonces, desde la derecha, válgase, desde la derecha, desde la oposición para este gobierno, hay una reacción al paquete económico, hay una reacción a las políticas del presidente, pero quiero terminar mi participación por donde empecé. Me parece que hay que mejorar el discurso para atraer efectivamente en este año electoral, pues votos, porque solamente hay que cambiar esto, si así lo está planteando la oposición al presidente, tiene que ser con argumentación y construyendo una narrativa que vuelva a dar una esperanza a los mexicanos. Y concluyo, perdón. Yo quisiera que con este proyecto de presupuesto y el escenario difícil que tenemos en el 2021, ojalá que no se nos rompa la esperanza y ojalá que esa esperanza que se ve diluida la recuperemos y que efectivamente tengamos resultado en nuestra familia, en nuestro Chiapas y por supuesto en México. Gracias, maestro. A mí me parece que el círculo virtuoso de las finanzas para que haya recursos para los programas sociales es tener una economía pues fuerte y las que mantienen las finanzas sanas no son precisamente los más ricos del país, es la clase media, ¿no? Los más de 4 o 5 millones de pequeñas y medianas empresas
que son las que ahorita están siendo más afectadas y están teniendo que hacer recortes y están teniendo que bajar sus expectativas. Y entonces es como la gallina de los huevos de oro, ¿no? No le están dando de comer, la están hambreando, y entonces el resultado va a ser que se van a acabar el dinero. Ya rompieron todos los cochinitos, el Fondo de Estabilización, el Fondem, los fideicomisos, se va a acabar el dinero. Como decía Margaret Thatcher, los socialistas, el socialismo dura hasta que se les acaba el dinero de los otros. Una pregunta, maestro, ¿le parece a usted que el Tren Maya, es tramposa la pregunta, ¿va? El Tren Maya, el aeropuerto y Dos Bocas van a ser el detonante económico del país? ¿O podríamos estar utilizando ese dinero sin cancelar, pero sí postergando sus proyectos para reactivar la economía? Como dicen en Tonalá, ¿me hablas a mí o a la asamblea? No, al maestro Ricardo del Muro. Al maestro Ricardo. Bueno. No, pues Ricardo. Una pregunta tramposa, porque... Sí, pero el planteamiento de entrada está también tramposo, porque por un lado, dice el maestro Zavala, yo quisiera que no se acabara la esperanza, y por el otro está diciendo que ojalá que la oposición funcionara contra el presidente. No. Es un demócrata. No, Ricardo. Finalmente, el presupuesto es un proyecto de presupuesto y se va a discutir en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, independientemente, me imagino que la oposición, en este caso el PRI, el PAN, tiene a sus legisladores en la Cámara, bueno, pues eso lo sabemos, y no va a ser la primera vez que un proyecto presidencial se le hagan modificaciones, o sea, eso está súper claro, ¿no? Ahora, por otro lado, pues el secretario de Hacienda no estaba inventando el paraíso, lo digo claramente, esta crisis va a ser más terrible que la de 1932, que fue la consecuencia de la crisis de 1929 en Estados Unidos. O sea, el gobierno lo está aceptando, y aparte México no puede ser la excepción si todo el mundo está en crisis. ¿Qué el gobierno de López Obrador es mágico para que aquí no nos golpee la crisis? ¿O qué tenemos así un santo patrono que nos va a evitar en una situación de crisis movernos dentro de esquemas económicos tradicionales? Pues claro que no, pues eso es elemental. Y por el otro lado, pues lo que tú señalabas, o sea, efectivamente, buena parte, el 90% de la base empresarial, o de lo que podemos llamar nuestros empresarios, entre comillas, es la clase media y son los changarritos, ¿no? Y es la taquería del volcancito que sale en la televisión. Y la pandemia tuvo un efecto, o está teniendo un efecto, como todas las crisis. No es culpa del presidente, no es culpa de nosotros, es culpa de cualquier crisis. En cualquier crisis, finalmente, igual que pasa con, desgraciado, valga la expresión, con la cuestión de la enfermedad, sobreviven los organismos que tienen mayor fuerza para poder sobrevivir a la pandemia, y aquellos que tuvieron la suerte de no infectarse. Y es lo que realmente está ocurriendo en la economía. ¿Qué está sucediendo? Pues que en la medida en que está cambiando el semáforo, toda esa clase media, todos esos pequeños empresarios, pues están regresando a trabajar, no porque estén a favor del proyecto de López Obrador o porque estén en contra, simplemente porque tienen que comer, y en el momento en que empiezan a trabajar, pues se está reactivando la economía. Ahora, los proyectos, las cifras que está manejando, en todo caso, el secretario de Hacienda, son para el próximo año. No es este año nos va a ir mal, este año está perdido, este año nos dicen, está horrible. Los parámetros de ahorita, que sí efectivamente tenemos baja, muy poco, tenemos desempleo, tenemos inflación, afortunadamente no tuvimos una crisis que ha ocurrido en otras ocasiones. A mí me tocó vivirla, crisis de fuga de capitales terrible, crisis de falta de materias primas, que a mí me tocó una época en que no por primera vez uno se dio cuenta en el 88, creo que fue, por primera vez se dio uno cuenta de que no existe, de que la pasta de dientes Colgate y la mayoría de los productos que vemos en los supermercados, pues son
vienen de franquicias extranjeras y pues no entraban y entonces fue terrible. Pero yo creo, ahora, en última instancia, el gran voto, o los que se van a definir si se apoya o no a López Obrador, pues va a ser la elección del 21. Si efectivamente existe esa gran masa crítica de los mexicanos en contra del proyecto de López Obrador, pues lo van a echar para afuera. Ahora, le voy a dar la palabra al maestro Zavala, porque yo creo que no está peleada la esperanza con la democracia. Es decir, pero no lo planteó. No puede ser que el proyecto de López Obrador solo sea posible si todos estamos a favor o la mayoría está a favor. Pero el planteamiento no fue así. El planteamiento fue de que de acuerdo a tu artículo, prácticamente lo entendí, de que es una lástima de que no hay una oposición. La va a haber. Estructural. Bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, creo que es interesante la presencia de una oposición porque es como una especie de conciencia o de estar allí recordando vas bien o vas mal, ¿no? Sin embargo, lo que yo he visto en ocasiones a la oposición actualmente es como estar critica sin realmente examinar qué es lo que vale la pena criticar y qué es lo que no. No pueden estar como de bote pronto, ¿no? Todo el tiempo. Creo que debe ser una crítica más reflexiva y realmente ir al fondo del... Oye, Keta, pero a ver, ¿no? Déjame hacerte un comentario. Yo creo que es un tema de visibilidad. Cuando digo visibilidad, sí, yo he leído durante todos estos 2 años cualquier cantidad de artículos donde se critica, pero se sugiere qué hacer en materia de políticas públicas. Que no haya visibilidad de estas propuestas es otra cosa. Que el presidente acapare con sus 2 horas diarias toda la agenda pública nacional, como lo hacía en su tiempo Chávez en Venezuela, aló presidente, o Fidel Castro hablando 8 horas en la Plaza de la Revolución. Y eso no quiere decir que no haya una oposición, es un tema de visibilidad, y esa visibilidad va a ser posible en cuanto se acerque el proceso electoral. Lo estamos viendo en Chiapas. Los focos rojos tienen que ver con que ya se aproxima la posibilidad de que la lucha por el poder en las elecciones sea un medio para cambiar el status quo prevaleciente de cacicazgos, que por cierto, no nos va a dar tiempo de hablar hoy el tema de Tila, que el maestro Ricardo del Muro lo trae muy, muy bien analizado. Hoy lo compartimos en otro espacio, lo tiene muy bien radiografiado, y me parece que va a ser un tema para mañana, si les parece. Lo manejamos. Pero espero que ya se haya enfriado el maestro Zavala para pero hay un punto más pero quisiera agregar en ese sentido, de que lo que pasa con la oposición es que finalmente la llegada de Morena, hasta los mismos morenistas los sorprende. O sea, esa avalancha de la gente, del hartazgo, el voto que ustedes quieran en contra de los partidos existentes fue sorprendente para todos, incluso para los mismos morenistas, ¿no? Nunca pensaban que por eso pensaban que iban a ganar, pero no en la forma tan abrumadora que ganaron. Y dentro de esos grupos, dentro de lo que se llama la oposición realmente, pues yo creo que le está costando a los, digamos, opositores conformar un discurso que realmente vaya más allá del sector empresarial y de clase media, porque finalmente pues son las minorías, o sea, la clase media y sector y ricos en México somos minorías, ¿no? Clases medias, pues, digamos que somos nosotros de la clase media, somos minorías, frente a la gran mayoría de la población. Y por el otro lado, pues, vemos también actitudes muy alarmistas, o sea, ahorita, por ejemplo, estaba leyendo el caso de Frente Nacionalista Anti-AMLO, que maneja Germán, Gómez, se apellida el señor, ¿no? Lozano. En donde, bueno, Pedro Ferriz ya prácticamente ha hecho ya convocatorias a dar golpes de Estado, después manejaron el fin de semana de que el ejército estaba tomando
tomando la catedral, y entonces eso en lugar de abonar a la discusión democrática, pues hace que mucha gente dice, bueno, ¿de qué se trata, no? ¿Para dónde va la jugada? Ahora, por lo demás, estemos tranquilos. A Morena le va a pasar lo que le pasó al PAN y lo que le pasó al PRI, si es que le llega a pasar, en la medida en que vaya fracasando, pues sus opositores van a ir consolidándose. Ahí la pido, Ricardo. Adelante, maestro. Miren, lo que pasa, por ejemplo, el florentino Nicolás Maquiavelo, él decía que el gobernante solo debía de preocuparse por obtener y mantener el poder, apoyándose únicamente en aquellos que le garantizaran el éxito de sus actuaciones políticas. Punto. Bueno, vamos. No, pero entonces, vamos por partes. Espérame, Ricardo, ya hablaste dos veces. Ya hablaste dos veces, Ricardo. Lo que yo digo es que lo que dice Ricardo en la última acepción que hace, me parece que es correcta cuando dice que el resultado político para Morena no lo esperaban, y estoy absolutamente de acuerdo con él. Y ese es el problema que existe en el país. El problema del éxito del gobierno radica en la definición de sus políticas públicas. Porque no se trata de obtener el poder por obtenerlo y mantenerlo, sino cómo efectivamente das resultado a partir de un diseño de tus políticas públicas para que la esperanza que se votó se mantenga y se consolide. Y entonces yo no estoy ni en contra del presidente, porque no estoy en contra, pero sí estoy a favor de que tengamos los resultados prometidos. Y para ello, en mi opinión, yo reviso el actuar del poder político y a partir de ahí, de sus actores, de sus acciones y de lo que digan en sus narrativas o sus discursos, a partir de ahí me circunscribo. Y mira, estimado Ricardo, hoy leí tu editorial. Fíjate. Dices ahí que efectivamente no va a haber el desfile o el grito de manera presencial. Y dices que el gobierno federal y el gobierno del estado no lo van a hacer por la pandemia, y me parece correcto. Pero entonces, a ver, nada más me quedó así como que el ruidito. El problema de los gobiernos es que para que no te equivoques, haces lo que hace el otro. Y entonces no te equivocas, pero tampoco aciertas. Y me parece que el ejercicio del gobierno también es riesgo, y tenemos que innovar y tenemos que dar resultado. Y no lo digo por el grito, que me parece correcto que no se dé con multitudes, porque sería una imprudencia, sino únicamente me quedé pensando, si hacemos lo que el otro hace, entonces te colocas en la sombra, y eso no te da margen a equivocarte, por supuesto que no, pero las políticas públicas las tenemos que revisar y medir a la luz de las circunstancias y los resultados. Y hablo como ciudadano. Yo no para eso sirve la democracia, que es lo que hay que... Dice Fernando Savater, el filósofo español, que la democracia es el arte de persuadir, pero también de ser persuadido. Perfecto, eso no con está argumentación. Pero entonces, es que eso no está discusión. O sea, por ejemplo, decía Juan Carlos, el presidente acapara a los medios. No es mentira. No, sí es cierto. Perdón. No, ubiquemos las cosas claras. No, mantiene la agenda mediática, pero Ricardo, está bien que lo mantenga, Ricardo. No. Una cosa es que la mantenga, otra cosa es que acapare. No, por eso. Pero, Ricardo, no es lo mismo. Pero no está mal. Pero Ricardo, no está mal que el gobierno federal, en uso de sus facultades, lo acapare. Permítanme hablar, permítanme un segundo. Creo que nos dieron más tiempo para que se haga un buen debate. No se puede comparar con Fidel Castro ni con Chávez, porque ahí son estructuras de comunicación directa. No hay de otra. O oyes a Fidel Castro o no oyes nada. Además eran dictaduras. Y cualquier ciudadano tenemos la opción de que si no nos gusta lo que dice López Obrador, lo cambiamos y se acabó. Si los medios en un momento determinado
se van por lo que dice López Obrador. El problema no es de López Obrador, el problema es de los medios. Estoy de acuerdo. Y que finalmente sí, y qué bueno. Bueno, Estoy de y el acuerdo, otro Ricardo, punto, eso de que se discuta abiertamente, bueno, entonces, si no se discutiera, pues ¿por qué entonces está el presupuesto en el Congreso? ¿Y eso no es democracia? Bueno, nosotros estamos haciendo democracia y discutiendo. Estamos haciendo democracia. Déjenme comentar a los que nos siguen, por favor. Sí. Carrey San dice, los militantes de Morena se distinguen por ser expriistas, entonces tienen formas de hacer política con base en sus tradiciones priistas, no pueden hacerlo diferente porque son hábitos que difícilmente podrán cambiar. Luego dice Carrey San, dice, no se necesitan partidos nuevos, se necesitan personas honestas, políticos más comprometidos. Obrador era un político con discurso diferente, por eso el pueblo lo eligió. Sin embargo, se muestra en sus acciones igual que sus antecesores, peor porque no ha podido cumplirle al pueblo. Y de ahí nos manda saludos Esmeralda Barrales, Lili Calderón, Benamar Obando, María José Sánchez, Araceli Hernández y Marsol. Se puso bueno el programa, perdónenme por amarrar navajas, no era la intención, pero yo creo que esto es parte del debate, y la democracia y la libertad de expresión es un ejercicio. Yo celebro que en este grupo de personas lo hagamos efectivo cada noche, hablando sin cortapisas y diciendo lo que pensamos. A veces coincidimos por lo regular, pero también a veces debatimos. Pues muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Contextos.